En los anales de la guerra de Troya, solo un hombre se enfrentó al divino Aquiles como su igual, golpe por golpe, en un duelo que silenció a los dioses. Este guerrero no era un príncipe aqueo ni un campeón troyano, sino un rey llegado de los confines del mundo conocido, Memnón de Etiopía. ¿Cómo pudo este héroe africano, cuyo reino tardó una década en responder a la llamada, llegar para convertirse en la última y más brillante esperanza de la condenada ciudad de Ilión? La respuesta a esta pregunta no comienza en las llanuras barridas por el viento de Troya, sino mucho más al sur, en una tierra dorada y bendecida por el sol, una tierra que los antiguos griegos apenas podían imaginar en sus mapas mentales del mundo. La tierra de Etiopía, un reino que se extendía al este del sagrado río Nilo, era un lugar de maravillas. Los cronistas como Heródoto hablaban de ella con asombro, describiendo un país donde el oro se encontraba en tal abundancia que parecía brotar de la propia tierra, donde manadas de enormes elefantes de guerra vagaban por bosques de ébano y árboles exóticos, y donde sus habitantes, los etíopes, eran considerados los más altos y longevos de todos los hombres. Los poetas como Homero, con un conocimiento geográfico más vago, los imaginaban como un pueblo piadoso y distante que vivía en los mismos límites del amanecer, tan respetados que los propios dioses del Olimpo viajaban a sus tierras para compartir sus festines. En esta tierra de leyenda, el poder no siempre había pertenecido a Memnón. El trono era de su hermano mayor, Ematión, un rey cuyo orgullo era tan vasto como su reino. Ambos hermanos compartían una ascendencia que los conectaba directamente con el corazón del conflicto que se gestaba en el Egeo. Eran hijos de Titono, un príncipe troyano de sangre real, hijo del propio rey Laomedonte de Troya, quien había sido secuestrado por Eos, la diosa del amanecer, y llevado a los confines del mundo. Esta conexión de sangre hacía que el destino de Troya fuera también el suyo. Sin embargo, el reinado de Matión llegaría a un abrupto y violento final. El destino quiso que el gran héroe Heracles, en uno de sus muchos viajes, se cruzara en su camino. En el valle del Nilo, un enfrentamiento entre el semidios griego y el rey etíope culminó con la muerte de Matión. Fue sobre la sangre de su hermano y la sombra de la intervención griega que Memnón ascendió al trono, convirtiéndose en el nuevo rey de Etiopía. Su reinado temprano está envuelto en el misterio, con pocas fuentes que hablen de sus hazañas. Pero todas coinciden en una cosa: Memnón era un gobernante justo y un estratega formidable, un rey digno de la tierra legendaria que gobernaba. Fue entonces, mientras consolidaba su poder y la paz florecía en su reino dorado, cuando los primeros susurros de la guerra llegaron a sus oídos. Mensajeros exhaustos, con la piel curtida por el sol del desierto y la sal del mar, trajeron noticias de una inmensa flota aquea que había cruzado el Egeo. Hablaban de una coalición de reyes y héroes, liderada por el ambicioso Agamenón de Micenas, que había puesto sitio a la gran ciudad de Troya, el hogar de sus antepasados. La causa de la guerra, el rapto de una reina espartana, le parecía a Memnón una excusa frágil para tal derramamiento de sangre, pero el deber era el deber. La sangre de Laomedonte corría por sus venas. Príamo, el hijo de Laomedonte y ahora rey de Troya, era su pariente. Cuando la petición formal de ayuda llegó de parte del asediado rey, Memnón no dudó. Naturalmente, se puso del lado de los troyanos y comenzó la monumental tarea de reunir a sus fuerzas. La preparación para la guerra fue una empresa de una escala nunca antes vista en Etiopía. Memnón no planeaba enviar un mero contingente, sino un ejército que reflejara el poder y la riqueza de su nación. Desde las minas de oro del sur hasta los puertos comerciales del Mar Rojo, la orden del rey resonó. Convocó a sus generales, hombres cuyas familias habían servido a la corona durante generaciones, y les ordenó reunir a los mejores guerreros de cada provincia. Arqueros cuyas flechas, se decía, podían oscurecer el sol. Y sobre todo, la joya de su ejército: los regimientos de carros de guerra, ligeros y rápidos, y las divisiones de elefantes de guerra, bestias colosales adornadas con armaduras de ébano y oro, cada una llevando una torre con 3 arqueros en su lomo. La logística era una pesadilla. Era una expedición que cruzaría desiertos implacables, atravesaría reinos hostiles o indiferentes y finalmente requeriría una flota para cruzar el mar. Memnón supervisó personalmente cada detalle, desde el acopio de grano y agua hasta el forjado de miles de nuevas espadas y puntas de lanza. Este proceso no duró semanas ni meses, sino años. El reino estaba tan lejos de Asia Menor que la guerra de Troya, que para los griegos y troyanos era una realidad sangrienta y cotidiana, para los etíopes era un eco distante, un objetivo lejano en el mapa.
Mientras los años pasaban y la guerra se estancaba en una sangrienta rutina bajo los muros de Ilión, el ejército de Memnón se preparaba. Y así, la respuesta a la gran pregunta de cómo un rey pudo tardar tanto en llegar no reside en la duda o la cobardía, sino en la inmensa distancia y la escala de la promesa que había hecho. No prometió ayuda, prometió un ejército capaz de cambiar el rumbo de la guerra. Finalmente, el día de la partida llegó. Un mar de guerreros se extendía ante el palacio de Memnón, sus estandartes ondeando bajo el sol africano. El rey, vestido con una armadura de bronce oscuro incrustada con lapislázuli y oro, se dirigió a sus hombres. No habló de gloria fácil ni de saqueo, sino de honor, de deber y del vínculo de sangre que los unía a una ciudad lejana que sufría. La marcha comenzó, una columna serpenteante de hombres y bestias que se adentraba en el vasto mundo. Cruzaron las arenas del Sinaí, donde el calor era un enemigo tan letal como cualquier lanza. Negociaron pasajes a través de los reinos de Levante, a veces con diplomacia y regalos de oro y ébano, otras veces con una demostración de fuerza que disuadía cualquier ataque. El nombre de Memnón los precedía, el del rey de una tierra mítica cuyo ejército era una maravilla en movimiento. Construyeron barcos en la costa fenicia, una flota lo suficientemente grande como para transportar a sus miles de guerreros, sus carros y hasta a sus temibles elefantes. Y entonces, se hicieron a la mar, navegando hacia el norte, hacia el corazón del conflicto. Fue solo al llegar a las costas de Asia Menor, casi una década después de que la primera lanza aquea se clavara en la arena troyana, que el contingente etíope finalmente se acercó a su destino. Para entonces, en Troya, la esperanza se había convertido en un recuerdo amargo. Muchos, incluido el propio Príamo, habían empezado a dudar de si su lejano aliado llegaría alguna vez, o si su promesa se había perdido en el viento del desierto. En Troya, la atmósfera era de pura desesperación. El gran Héctor, el domador de caballos, el pilar de la defensa troyana, había caído. Su cuerpo, profanado por la furia de Aquiles, había sido recuperado en un acto de humildad por su anciano padre, el rey Príamo, pero el espíritu de la ciudad había sido arrastrado junto con el cuerpo de su héroe por el carro aqueo. Ahora, Aquiles, el más grande de todos los héroes de los aqueos, había vuelto a la lucha, y su presencia en el campo de batalla era como la de un dios de la muerte. Cada amanecer traía consigo el miedo a una nueva masacre, a una nueva incursión que los defensores, agotados y desmoralizados, apenas podían contener. El rey Príamo, un hombre quebrado por el dolor, escudriñaba el horizonte desde las altas murallas de su ciudad, rezando a los dioses por un milagro, por un respiro en la asfixiante presión del asedio. Sus generales le ofrecían palabras de aliento, pero sus ojos delataban la misma desesperanza que sentía el más humilde de los soldados. Y entonces, un día, el milagro llegó. No fue una señal de los dioses ni una plaga en el campamento aqueo. Fue una nube de polvo en el horizonte oriental, una nube que crecía y crecía, demasiado grande para ser una simple patrulla troyana. Los vigías en las torres forzaron la vista, y un grito de incredulidad y júbilo recorrió las murallas. No eran enemigos. Los estandartes que emergían lentamente del polvo no eran los de los aqueos. Eran extraños, exóticos, con símbolos del sol y de bestias nunca vistas. A la cabeza de la columna marchaba un contingente de guerreros altos, de piel oscura, con armaduras relucientes que brillaban bajo el sol de Anatolia. Detrás de ellos, los carros de guerra, y más atrás, moviéndose con un paso pesado que hacía temblar la tierra, las siluetas inconfundibles de los elefantes de guerra. Eran los refuerzos. Eran miles de soldados, frescos y poderosos, y al frente de todos ellos, montado en un magnífico carro de ébano, cabalgaba un rey cuya presencia irradiaba una autoridad tranquila y una fuerza inconmensurable. Era Memnón de Etiopía, cumpliendo su promesa en la hora más oscura de Troya. La ciudad estalló en una celebración frenética. Las puertas se abrieron de par en par, no para la batalla, sino para dar la bienvenida a sus salvadores. El pueblo de Troya, hambriento y asustado, aclamaba al rey extranjero y a sus imponentes guerreros, arrojando flores a su paso. El alivio era tan palpable que se podía saborear en el aire. Esa noche, el rey Príamo, rejuvenecido por la esperanza, organizó un gran banquete en el salón principal de su palacio en honor a Memnón y sus capitanes. Las mesas se llenaron con la mejor comida y el mejor vino que las agotadas reservas de la ciudad podían ofrecer. El anciano rey, con las mejillas sonrojadas por el vino y la emoción, se levantó para brindar. Sus manos temblaban,
pero su voz era fuerte. «Brindo por Memnón», gritó, y la sala estalló en vítores. «El hijo de la aurora, pariente de mi sangre. Mirad su ejército. Mirad su poder. Os digo, amigos míos, que la fortuna nos sonríe de nuevo. Memnón salvará a Troya». El entusiasmo de Príamo era contagioso, y los nobles troyanos, desesperados por creer, se dejaron llevar, aclamando al rey etíope como su mesías. En medio de la euforia, Memnón permaneció sereno. Se levantó, y su imponente estatura silenció la sala. No había arrogancia en su porte, solo una gravedad solemne. «Rey Príamo, nobles de Troya», comenzó, su voz profunda y mesurada. «Agradezco vuestra generosa bienvenida y vuestras amables palabras. Hemos viajado mucho para estar aquí y honrar el vínculo que une a nuestros pueblos. Mi ejército y yo estamos a vuestro servicio». Hizo una pausa, y sus ojos se posaron en cada uno de los rostros esperanzados que lo miraban. «Es mi más sincera esperanza que nuestra fuerza pueda contribuir de manera decisiva al esfuerzo de guerra y aliviar la carga que habéis soportado durante tanto tiempo». Entonces, añadió una nota de cautela que cayó como una piedra en el estanque de la celebración. «Pero os ruego, no cantemos victoria antes de la batalla. El enemigo es formidable, y la guerra es siempre incierta. Mañana, en el campo de batalla, demostraremos nuestro valor con hechos, no con palabras. Guardad vuestros vítores para cuando la sangre se haya secado y el enemigo haya sido repelido». Su humildad y su realismo eran un bálsamo de sensatez en una sala ebria de esperanza, pero también una advertencia silenciosa. Memnón entendía, quizás mejor que nadie en esa sala, la verdadera naturaleza de la bestia a la que se enfrentarían al amanecer. Cuando la primera luz del alba, la pálida luz de su madre divina Eos, tiñó el cielo, Memnón ya estaba en pie, vistiendo su armadura de combate. El ejército troyano y sus aliados se reunieron en la llanura frente a la ciudad. Era una fuerza imponente, revitalizada por la llegada de los etíopes. Memnón reunió a sus numerosos contingentes y se preparó para marchar. A su lado se formaron las fuerzas troyanas restantes, ahora bajo el mando de París, el príncipe cuya acción había iniciado la guerra. También estaba presente la legendaria banda de guerreras amazonas, feroces y letales, lideradas por su reina Pentesilea, otra aliada que había llegado para ayudar a Troya en su desesperación. En el bando opuesto, el ejército aqueo se extendía como una plaga de bronce y acero. Estaban liderados por el rey Agamenón, pero la verdadera amenaza eran sus héroes: el astuto Odiseo, el poderoso Áyax, el brutal Diomedes y, por encima de todos, Aquiles, el de los pies ligeros, cuya ira era tan legendaria como su habilidad en combate. El aire vibraba con tensión. El silencio fue roto por el sonido de los cuernos de guerra, una cacofonía brutal que dio la señal de ataque. Los dos ejércitos, gritando sus gritos de guerra, cargaron el uno contra el otro. El choque fue cataclísmico. El estruendo de miles de escudos chocando, de lanzas rompiéndose y de hombres gritando llenó el aire. El impacto de Memnón y sus etíopes se sintió de inmediato, como un martillo de guerra contra un muro de cristal. El rey etíope lideró la carga en su carro de guerra, abriéndose paso en el ala derecha del ejército aqueo. Sus guerreros lo siguieron, una marea de ébano y bronce que luchaba con una ferocidad y una disciplina que sorprendió a los veteranos griegos. Los elefantes de guerra, con sus barritos ensordecedores, sembraron el pánico y el caos, aplastando las líneas de infantería y permitiendo que los carros etíopes flanquearan y diezmaran a sus enemigos. En cuestión de una hora, el ala aquea comandada por Menelao estaba en completa desbandada, con cientos de bajas cubriendo el campo. La promesa de Memnón se estaba cumpliendo con sangre. Sin embargo, la batalla se libraba en múltiples frentes. Mientras Memnón obtenía una victoria aplastante en su flanco, en el lado opuesto se desarrollaba una tragedia. La reina amazona Pentesilea, en su audacia, había decidido desafiar al propio Aquiles. Su coraje era innegable, pero se enfrentaba a una fuerza de la naturaleza. El duelo fue breve y brutal. Aquiles, con una eficiencia despiadada, acabó con la vida de la reina guerrera y dispersó a sus amazonas, cuyo espíritu de lucha murió con su líder. La noticia de la muerte de Pentesilea llegó a oídos de Memnón a través de un mensajero a caballo, su rostro cubierto de polvo y desesperación. El rey etíope comprendió la situación al instante. Su victoria en el flanco era significativa, pero no decisiva.
Mientras Aquiles permaneciera en el campo, el ejército aqueo no se rompería. El héroe griego era el corazón de su ejército, y para ganar la batalla, para dar una victoria real y duradera a los troyanos, ese corazón debía dejar de latir. Le quedó claro que su destino, y el de Troya, se decidiría en un enfrentamiento directo con el hijo de Peleo. No había otra opción. No había otra salida. Tenía que matar al poderoso Aquiles. Con una orden clara a sus generales para que mantuvieran la presión sobre el flanco roto, Memnón giró su carro de guerra y se dirigió hacia el centro de la batalla, donde la carnicería era más intensa. Buscó el estandarte de los Mirmidones, el inconfundible emblema de Aquiles. No tardó en encontrarlo. El héroe aqueo era un torbellino de violencia. Su lanza y su espada se movían en un arco mortal que dejaba un rastro de cadáveres troyanos a su paso. Memnón ordenó a su auriga que avanzara. El carro etíope, tirado por dos magníficos sementales negros, se abrió paso a través del tumulto, dirigiéndose directamente hacia el campeón griego. Aquiles, sintiendo la aproximación de un nuevo y poderoso adversario, se detuvo y se volvió. Sus ojos, fríos como hielo, se encontraron con los de Memnón. Por un momento, el caos de la batalla a su alrededor pareció desvanecerse. Los soldados de ambos bandos, al reconocer a los dos campeones, instintivamente retrocedieron, creando un círculo de respeto y terror alrededor de ellos. Era el momento que definiría la guerra. «Rey de Etiopía», dijo Aquiles, su voz resonando por encima del clamor. «He oído hablar de ti. Has traído la muerte a muchos de mis hombres hoy. Pero tu viaje termina aquí». Memnón desmontó de su carro, su lanza en la mano. «Hijo de Peleo», respondió, su voz tranquila pero firme. «He venido a defender la ciudad de mis parientes». «Tu fama te precede, pero la fama no gana batallas. Hoy uno de nosotros encontrará su fin en esta llanura». Sin más palabras, la gran batalla entre los dos héroes dio comienzo. Fue un duelo como nunca antes se había visto. Aquiles cargó primero, su lanza buscando el corazón de Memnón. Pero el rey etíope desvió el golpe con su escudo con una velocidad asombrosa y contraatacó con un barrido de su propia lanza que obligó a Aquiles a retroceder. A diferencia de tantos otros que se habían enfrentado al héroe aqueo, incluido el gran Héctor, Memnón no fue intimidado ni superado en fuerza o habilidad. Se mantuvo firme, cara a cara, golpe a golpe. Sus estilos eran un contraste perfecto. Aquiles era una tormenta de agresión pura, cada golpe diseñado para matar, mientras que Memnón era una montaña de defensa y contraataque, absorbiendo la furia de Aquiles y devolviéndola con una precisión letal. El sonido de sus armas resonaba en todo el campo de batalla, un ritmo metálico de muerte. Sus lanzas pronto quedaron destrozadas por la fuerza de los impactos, y ambos desenvainaron sus espadas. El bronce destellaba bajo el sol mientras se movían en una danza mortal. Los soldados de ambos ejércitos observaban con la respiración contenida. Vieron a su campeón, Aquiles, el invencible, enfrentado a un adversario que no cedía ni un centímetro de terreno. Vieron al rey etíope, un extraño de una tierra lejana, luchar con el corazón y la habilidad de un semidios. Se decía que la habilidad de los dos héroes era tan perfecta y pareja que incluso los dioses en el monte Olimpo, que observaban la contienda, no se decidían sobre quién debería ser el ganador. Zeus sostenía su balanza dorada del destino, y los platillos de Aquiles y Memnón subían y bajaban, negándose a inclinarse definitivamente hacia un lado. Ares, el dios de la guerra, gruñía de placer ante el espectáculo de habilidad marcial pura, mientras que Atenea y Hera observaban con ansiedad, temiendo por su campeón aqueo. La madre de Memnón, Eos, y la madre de Aquiles, la nereida Tetis, suplicaban a Zeus, cada una por la vida de su hijo. Durante lo que pareció una eternidad, el duelo continuó. El sudor y la sangre se mezclaban con el polvo en sus rostros. Sus músculos gritaban de esfuerzo, pero ninguno de los dos mostraba signos de fatiga. Memnón logró abrir un corte en el hombro de Aquiles, y la sangre del héroe, por primera vez en mucho tiempo, manchó la arena. Aquiles, enfurecido por el dolor, respondió con una ráfaga de golpes tan rápidos que apenas se podían ver, forzando a Memnón a una defensa desesperada. El escudo del etíope, abollado y astillado, apenas resistía el asalto. Pero Memnón no se rompió. Encontró una apertura y con un poderoso empujón, hizo que Aquiles perdiera el equilibrio por un instante.
Fue la oportunidad que había estado esperando. Levantó su espada para el golpe final. Pero en ese instante crucial, el destino, o quizás la intervención de los dioses que favorecían a los aqueos, inclinó la balanza. Aunque Memnón demostró que su habilidad y coraje eran prácticamente iguales a los de Aquiles, finalmente la naturaleza semidivina y la furia implacable del héroe aqueo le ganaron la partida. En el último momento, Aquiles se recuperó. Esquivó el golpe mortal de Memnón por una fracción de segundo. Y en ese breve instante en que el rey etíope quedó desequilibrado por la fuerza de su propio ataque fallido, Aquiles prevaleció. Con un grito que era mitad triunfo y mitad agonía, clavó su espada de bronce directamente en un punto desprotegido bajo el brazo de Memnón, una junta en la armadura que solo un golpe de suerte o de genio podría encontrar. La hoja se hundió profundamente, perforando el corazón del rey. Cuando Aquiles finalmente prevaleció, apuñaló a Memnón en el corazón con su lanza y el rey de los etíopes encontró su fin. Los ojos de Memnón se abrieron con sorpresa, no por el dolor, sino por la repentina frialdad que se extendía por su pecho. La fuerza abandonó sus miembros. Su espada cayó de su mano, resonando contra el suelo. Miró a Aquiles, y en sus ojos no había odio, solo el reconocimiento de un guerrero a otro. Luego se desplomó en el polvo del campo de batalla que había venido a conquistar. Un silencio sepulcral cayó sobre la llanura. El gran rey Memnón, la esperanza de Troya, el hijo de la aurora, estaba muerto. Sus guerreros etíopes lanzaron un grito de angustia y rabia, y cargaron con una ferocidad suicida para recuperar el cuerpo de su rey, mientras que los aqueos estallaban en un rugido de triunfo. La batalla había terminado. La balanza se había inclinado irrevocablemente. La historia de esta épica batalla y sus protagonistas no fue olvidada. Fue inmortalizada en los versos de un poema épico conocido como la Etiópida, compuesto en el siglo C, una obra que se centraba en las hazañas de Memnón y que era considerada una continuación de la Ilíada. En sus páginas se describían con gran detalle el viaje del rey, su llegada, el duelo con Aquiles y los eventos posteriores. Pero, lamentablemente, como tantas otras joyas del mundo antiguo, la mayor parte de su contenido se perdió en las arenas del tiempo, y hoy solo conocemos fragmentos y resúmenes de su gloriosa narrativa. Lo que sí sabemos es que la victoria de Aquiles fue efímera y su propia tragedia estaba indisolublemente ligada a la de su noble adversario. El destino, con su cruel ironía, no le permitiría a Aquiles saborear su victoria por mucho tiempo. Se dice que, de pie sobre el cuerpo de Memnón, mientras sus hombres luchaban para protegerlo de los furiosos etíopes, sintió un cansancio que nunca antes había conocido. Había derrotado a su igual, y al hacerlo, algo dentro de él se había roto. La muerte de Memnón fue el cenit de su vida como guerrero, y a partir de ese pico, solo podía haber un descenso. En la confusión de la reanudada batalla, mientras los troyanos y sus aliados se retiraban en desorden hacia la seguridad de sus murallas, una figura observaba desde la distancia, oculta cerca de la puerta Esea. Era París, el príncipe troyano, con su arco en la mano. Guiado por el dios Apolo, quien despreciaba la arrogancia de Aquiles, París tensó la cuerda. La flecha voló, no al azar, sino con un propósito divino. Cruzó el campo de batalla y encontró su blanco, el único punto vulnerable del gran Aquiles, su talón. El héroe más grande de los aqueos se derrumbó, gritando de rabia y dolor, y así, el vencedor de Memnón moriría en la misma batalla, encontrando su fin de una manera mucho menos honorable que la de su adversario. La muerte de sus dos mayores campeones, Memnón y Aquiles, marcó el principio del fin. La guerra, privada de sus figuras más titánicas, se convirtió en una espiral de engaño y brutalidad que culminaría con el ardid del caballo de Troya y la destrucción total de la ciudad de Príamo. Las llamas consumieron las altas torres de Ilión, y su pueblo fue masacrado o esclavizado. La gran ciudad que Memnón había viajado tan lejos para defender se convirtió en cenizas y en una leyenda. Y así, la historia del rey guerrero de Etiopía se cierra como empezó, como una epopeya de heroísmo y tragedia. No logró salvar a Troya, pero su llegada y su sacrificio le dieron a la ciudad su último momento de verdadera esperanza, su última batalla gloriosa. Su leyenda perduró, no como la de un simple aliado caído, sino como la de un héroe de talla mundial, un rey de una tierra lejana y mítica que se atrevió a mirar a los ojos al más grande de los griegos y demostrarle que el valor y la grandeza no conocen fronteras. Su historia es un testimonio de que incluso en una guerra definida por sus vencedores,
La memoria de los vencidos nobles puede brillar con una luz igualmente intensa, una luz tan brillante como la de su madre, la aurora, que cada mañana llora por su hijo caído, sus lágrimas convirtiéndose en el rocío que cubre la tierra. La pregunta de cómo un héroe africano pudo convertirse en la última esperanza de Troya encuentra su respuesta no en la victoria, sino en el valor de su lucha. No llegó para cambiar un destino ya escrito por los dioses, sino para enfrentarlo con un coraje que lo hizo inmortal. La narrativa de Memnón, aunque fragmentada por la historia, resuena con una profundidad que trasciende su contexto mitológico. Representa un puente entre culturas, una rara instancia en la literatura occidental antigua donde un personaje africano no solo es presente, sino central, heroico y noble. Su reino, Etiopía, no es retratado como una tierra bárbara, sino como la fuente de un poder y una civilización formidables, un lugar de maravillas que los propios dioses respetaban. Este retrato desafía las percepciones simplistas del mundo antiguo como un mero conflicto entre Grecia y sus otros bárbaros. Memnón es la encarnación de ese otro civilizado, un igual en todos los sentidos, cuyo linaje troyano le da un derecho legítimo a participar en el conflicto, no como un mercenario, sino como un pariente que defiende el honor de su familia extendida. Su figura obliga a ampliar la geografía mental de la era heroica, recordándonos que el mundo de la Ilíada era más vasto, más complejo y más interconectado de lo que a menudo se imagina. El duelo con Aquiles es el núcleo simbólico de esta narrativa. No es solo un choque de espadas, sino un choque de mundos y reputaciones. Aquiles es la encarnación del ideal heroico griego, veloz, impulsado por la furia menis y consciente de su propio y trágico destino. Memnón, por otro lado, representa un tipo diferente de heroísmo. Es tranquilo, digno, humilde ante los elogios y motivado por el deber y la lealtad. Su fuerza no proviene de una rabia divina, sino de una autoridad regia y una confianza serena. Al hacerlos iguales en combate, el mito eleva a Memnón y, por extensión, al mundo no griego, a un estatus de paridad. La derrota de Memnón no disminuye su estatura, por el contrario, la consagra. Morir en un combate igualado contra el más grande de los héroes es, en el código épico, la segunda forma más alta de gloria después de la victoria. Valida su poder y asegura su fama eterna Cleos. Además, la historia de Memnón sirve como un poderoso comentario sobre la naturaleza de la guerra misma. Su llegada representa la internacionalización del conflicto, demostrando cómo una disputa local por una reina podía arrastrar a potencias de los rincones más lejanos del mundo conocido. Su ejército, con sus exóticos elefantes de guerra, introduce un nuevo tipo de terror y espectáculo en el campo de batalla, rompiendo la monotonía de 10 años de asedio. Sin embargo, a pesar de todo este poder, su impacto es, en última instancia, trágico y limitado. Su éxito inicial es deslumbrante, pero no puede deshacer una década de desgaste ni contrarrestar la fuerza concentrada de los héroes aqueos. Su muerte, seguida tan de cerca por la de Aquiles, subraya uno de los mensajes más profundos de la épica troyana. La guerra es una máquina que devora a sus propios campeones, independientemente de su valor o su origen. Es una fuerza niveladora que reduce a reyes y semidioses al polvo del que vinieron. El legado de Memnón, por lo tanto, es complejo. Es el héroe que casi lo logra, el salvador que llegó demasiado tarde. Es el símbolo de una esperanza desesperada y la víctima de un destino ineludible. Pero en su fracaso reside su triunfo narrativo. Su historia añade una capa de profundidad y patetismo al ciclo troyano, enriqueciéndolo con una perspectiva externa y demostrando que las filas de los defensores de Troya contaban con héroes tan grandiosos como los que los atacaban. La pérdida del poema La Etiópida es una de las grandes tragedias de la literatura clásica, ya que sin duda habría proporcionado un retrato mucho más rico de su carácter, su reino y sus hazañas. Sin embargo, incluso a través de los fragmentos y resúmenes que sobreviven, la figura de Memnón se erige alta y orgullosa, un rey de ébano y oro cuya leyenda se niega a ser olvidada, un testimonio eterno del heroísmo que florece en todos los rincones de la tierra, esperando solo la llamada del destino para revelarse en toda su trágica y deslumbrante gloria. Su nombre perdura, susurrado por el viento sobre las ruinas de Troya, un eco de la grandeza perdida y el coraje universal.